Hermano, ¿sabías que mucha gente quiere invertir en la República Dominicana? Pero hay una pregunta muy frecuente en medio de esa inversión y es, ¿cómo me preparo o qué necesito tener para invertir aquí? Así que si usted quiere saberlo, recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque en este video podcast lo vamos a decir. ¡Vamos arriba! Ok, hermano, pues vamos arriba. Vamos a hermano, darle. vamos a hacer esto como estilo conversación y que así la gente pues pueda documentarse cómo debe de prepararse. Hoy vamos a abordar todos los puntos necesarios para usted hacer una inversión en República Dominicana. Sea dominicano, ausente como extranjero. O sea extranjero. No importa la nacionalidad, hoy lo vamos a hablar. Entonces, hermano, Perfecto. ¿qué tú crees que es lo primero que necesita una persona para invertir en República Dominicana? Cuando hablamos República Dominicana es no importando cuál sea la ubicación de la misma. Vamos arriba, hermano. Perfecto. Tú sabes que a diferencia de quizá otro destino, Sí, otro país, Sí, República Dominicana es un país turístico. sí, claro, sí. Pero independientemente de eso, es súper sencillo invertir aquí. ¿Es verdad, hermano? Sí, la gente te pregunta, te hace esa pregunta creyendo como que hay que hacer un papeleo de casi un año para tú poder hacer una inversión. Wow, aquí. hermano, no había otra intro que esa que la mejor. Sí. Tú sabes, hermano, que yo he visto mucha gente diciendo, hoy te daremos los 5 pasos Sí. o los pasos para tú invertir. Y lo ponen como si ellos van a dar algo como que no se sabía, pero Claro. en realidad Es súper sencillo. es súper sencillo. Obvio que no culpo al extranjero o a la persona Claro, que no lo sepa. Claro, Porque te puedo decir que antes de saber la información, yo te podía decir que pensaba lo mismo. Sí, Pensaba sí. que había que hacer un tema largo para poder invertir es aquí más en el una país. percepción que una realidad. Es así. Sí. Es así. Entonces, Pero ¿qué es eso primero que necesitaría? tú sabes, Vamos a ver, pues yo tengo Ahí- una respuesta, ahí- a ver si es la misma tuya. bueno, todo depende de cómo queramos ordenar esto. Si es desde el punto de documento o desde el punto de inversión en general. ¿Cómo Dale, lo- dale tú, ¿cómo tú entiendes? No, porque- Ordénalo tú. Bueno, tú sabes que lo primero que debemos de nosotros identificar dónde queremos invertir. Tú sabes que lo que yo creo que no es eso, lo primero. Pues cuéntame, ¿Tú sabes qué es lo primero que necesitamos? dímelo. Cuarto. Sí, claro. No, hermano, yo estaba preparando ese chiste de que tú empezaste. Dije, oye, lo primero que tú necesitas es Pues, dinero. No, y es así. Sin dinero usted no va a invertir. No en voy a ninguna invertir- parte. Sí. Pero, hermano. Pero sí, dependiendo de la ubicación donde tú, después ahí tú partes a cuánto yo necesito. Vamos a hacerlo desde lo general a lo específico. Dale. Creo que lo primero es exactamente lo que tú estás diciendo. Tenemos que partir desde lo que no es palpable hasta lo que es tangible. Ok. Me refiero, lo primero que yo tengo que identificar, la República Dominicana es muy grande. Claro. Entonces, ahí viene lo que tú dices. Lo primero que yo tengo que hacer es dónde yo quiero invertir. Ok. Si hablando de bienes raíces, porque también otra persona me pudiese decir que la primera sería ¿en qué quiero invertir? No, pero hablando de bienes raíces, Así es. ¿dónde quiero invertir? ¿Lo quiero hacer en el norte? Hablando en el Cibao, Jarabacoa, Santiago, Puerto Plata. ¿Lo quiero hacer en el noroeste, que estamos hablando de Samaná, la península de Samaná? ¿O lo quiero hacer en el sur, hablando de Baní, San Cristóbal, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O lo quiero hacer en el este, que es donde conocemos La Romana, Valladolid, Casa de Campo o Punta Cana en su defecto? Así es. O en Higüey, porque hay personas que quieren invertir en su propio pueblo. Ujú. Entonces, eso es lo primero. Tú entiendes que el primer paso, número 1, es, La ubicación. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quiero yo poner mi dinero? wow, ¿cuál es la segunda? ¿Cuál tú entiendes que Tu chiste. Dinero, ¿verdad? Dinero. Nah, O sea, ya luego que sabemos dónde yo lo quiero invertir, vamos a decir, porque inversión no tiene que ser turístico. No, Inversión es todo donde tú pongas un fondo para tú o disfrutarlo o tener un retorno eventualmente. y tú sabes, hermano, que wow, hermano, tú estabas como muy motivado con los podcasts. Tú parece como que estabas esperando ese tipo de video. Fue la pizza que comí. Ay, recuerde suscribirse, darle like y compartir si quiere probar pizza con nosotros. Miren, entonces le iba a dar una cuña a la pizza, pero Sí. no lo voy a decir de dónde. Todavía no Después se patrocina. después se va a viral. Pero si quiere patrocinarnos usted, llámenos y sabrá qué pizza comimos. Mira, fuera de margen. Entonces, me dijiste
primero, ¿dónde? Sí, ubicación. Lo segundo es, ¿cuánto quiero invertir? Sí, estudiar ese mercado. Y cuando hablamos de inversión, hablamos, que tú me estabas diciendo que es un... Que no necesariamente cuando escuchemos la palabra invertir no tiene que ser algo turístico. No, ni cuando hablamos de invertir, estamos hablando simplemente de una propiedad para ponerla a rentar. Así Porque hay es. diferentes ingresos. Claro. Hay un ingreso de dinero, pero hay un ingreso de vivencias. Entonces hay propiedades que tú vas a comprar porque hay unas vivencias que tú quieres que ingresen a tu familia, que actualmente no están. Por ejemplo, tú quieres ver ese día, cuando tú te vayas 15 días para República Dominicana, en un lugar cálido, soleado, con playas, donde tú quieres ver a tu familia tirándose en una piscina, haciendo una carnes, unas barbecue, una tarde de barbecue, que por cierto debe de invitarme, que me encanta, hermano, no sé por qué. Y tú vienes y le pones a ese pancito, La mantequilla. la mantequilla. Ay, 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 ay. Eso sí sabe bueno, hermano. Así Entonces, lo segundo es, ¿cuánto quiero invertir? Exacto. Tu presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Y la gente muchas veces, tú sabes, hermano, que se da, que la gente a veces no le gusta decirle el presupuesto por un tema o de no motivar mucho las emociones del agente inmobiliario, o porque a la gente le cuesta también hablar de dinero. Creo que es uno de los temas más delicados que tiene el ser humano. Sí, El ser humano no le gusta hablar ni de sus relaciones casi, no le gusta hablar de la familia, pero también del dinero no le gusta hablar. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Punta Cana tú tienes la oportunidad de recibir, de tener propiedades desde los 40 a 45 mil dólares en adelante. Entonces, dependiendo de lo que quieras, de cuánto quieras invertir, claro, vas a tener el retorno que deseas. Y ahí volvemos al punto número uno, o sea, la ubicación. Yo he tenido clientes, o sea, uno puede tener la percepción de que todo el que te llama por Punta Cana lo que quiere es estar cerca de la playa. Sí. Y no es así, o sea, hay aunque gente... cerca de la playa también entra en un punto relativo. Sí, claro. Y tú me dirás, Javier, ¿cómo tú me dices que entra en un punto relativo? Bueno, porque en Estados Unidos hay personas que para ir a la playa tienen que trasladarse a 2 horas. Claro. Sin embargo, en Punta Cana tenemos la facilidad que como tiene un lugar muy estratégico de manera general a las playas, cualquier propiedad está a no más de 15 minutos de la playa. Así. Entonces, tú salir de tu casa y estar en 15 minutos de la playa es muy cerca de la playa. Sí, claro, claro que sí. Incluso para nosotros... Que vivimos en Santo Domingo. En Santo Qué Domingo, bueno que tú vas a decir eso. Sí, dale. O sea, la playa más cercana está a 45 minutos. A 45 minutos. O sea, porque tenemos otra que es Guivia, pero esa prácticamente tú no puedes bañarte. No o sea, puedes. Es una playa, sí, pero no se puede, tú no la puedes disfrutar. Entonces, la más cercana es Boca Chica. Es Boca Chica. Entonces, si te quieres ir a la playa de Juan Dolio, pues tú tienes que correr un poquito más. Por supuesto. Entonces, esas son cosas que cuando nosotros lo ponemos, para mí cualquier playa que está, una playa que está a 15 minutos, para mí es suficiente. Claro que sí. Pero como te decía, hay clientes que te llaman que no quieren estar 5 minutos. Que te dicen, no, yo no quiero costa, yo no quiero estar cerca, yo lo que quiero es estar lejos. O hay personas que quieren la ciudad, que prefieren en Santo Domingo, por ejemplo. Así es. Hay y estamos todavía en el punto de dónde y cuánto, porque también el dónde lo va a determinar cuánto tú tengas. Porque hay veces que tú quieres, hay cosas, es como la ropa. Tú vas a una tienda y si, por ejemplo, tú vas a una tienda de Louis Vuitton, tú no puedes pretender que cualquier prenda te valga $30. Porque en Louis Vuitton no hay nada de $30. Quizás el sticker que tiene la cartera que tú vas a comprar vale $30. Entonces, todo depende. Entonces, si quiero un lugar cerca de la playa, se refiere a menos de 5 minutos caminando a la playa, vamos a tener que lamentablemente pues disponer un poquito más del presupuesto. El tema es que a diferencia de, por ejemplo, la Florida, que es un lugar también que tiene muchas costas, ya la Florida y Miami, por ejemplo, están muy valorados, tienen precios muy altos, y a diferencia... Sobrevaluados. Sí, sobrevaluados, pero cuando tú vienes a Punta Cana, pues tienes la facilidad de que en Punta Cana tú, con $100,000, estás a 5 minutos de la playa. Por ejemplo, tenemos un proyecto que los precios de una habitación de 55 metros comienzan en $108,500. Así es. 2 habitaciones 135 y 3 habitaciones 165. Y estamos hablando que tú estás a 5 minutos de la playa. Literal. Tenemos un proyecto también de una habitación en los 160 y algo que están a 420 metros de la playa, que estamos hablando de 5 minutos caminando de la playa, que es el proyecto Secret Garden. Así es. Entonces, le vamos a estar poniéndolo aunque sea una foto de Secret Garden, o le vamos a dejar aquí el link para que usted pueda acceder al video. Entonces, hablamos de dónde y hablamos de cuánto. ¿De cuánto? Ok, entonces si pongamos el caso hipotético de que ya yo te llamo en MacDiel, hemos identificado el lugar, queremos hacerlo en Santo Domingo. Okay. Automáticamente te digo que yo dispongo de $150,000 en adelante, que por ejemplo el proyecto que tenemos en Bellavista, que es un proyecto que comienza en los $140,000, bastante ubicado. Así es. Sirve para el presupuesto que tengo.
¿Cuál sería el tercer paso para uno prepararse? Y antes de continuar, quiero que usted se suscriba, le dé like y que comparta. Comparte este video porque aquí, aunque sea un video bastante largo, vamos a tratar de abordar todos los puntos necesarios para que una vez usted vea este video, usted esté I'm ready to invest. Así es, y así es. Tercer paso que tú entiendes que sería el idóneo para estar listo para inversión. Bueno, luego de ya saber dónde quiero invertir, luego ya de tener un presupuesto seteado, ya incurrimos a lo que son los temas legales, documentos, ¿no? Sí, claro, es importante. ¿Qué documentos, qué documentaciones yo necesito? Y es ahí donde la gente cree que pues la cosa es grande. Sí. Y obviamente, dependiendo de la constructora, puede que varíen ciertas cosas, pero es muy mínimo. El margen sería entre 2 a 3 documentos más que te Exacto. piden otra constructora. Pero de manera general... General es lo siguiente. Es lo siguiente. Pero antes de, también va a depender mucho de la realidad del cliente. A nosotros en MJ, antes de continuar ese punto que yo quiero hacer esa acotación, y nosotros en MJ hablamos mucho de la realidad del cliente. Tú lo sabes que nosotros decimos, cada cliente tiene una realidad distinta. No es la misma documentación que pediré a una persona asalariada, dígase que trabaja en una empresa de manera formal, a una persona que tiene su propia empresa. Perfecto. Son dos cosas totalmente distintas. La de la empresa la dices tú. Sí, sí, exacto. No, tú vas a hablar de las personas asalariadas y yo voy a hablar de las personas que no son asalariadas. Exacto. Entonces, dale. Sí, por ejemplo, una persona asalariada. Aquí ponga persona asalariada, José. Lo siguiente sería pedirte tu identificación. Si eres dominicano, pues tu cédula. Si eres dominicano, pero ya ciudadano americano, te vamos a pedir tu pasaporte. También siempre es bueno, aunque pidamos la cédula, si eres dominicano, sea ciudadano o no de Estados Unidos, siempre es bueno no tan solamente la cédula, sino también tú brindar el pasaporte. Claro. Porque si bien es cierto, pasa que hay dominicanos que están en Estados Unidos, son ciudadanos americanos, vienen al país, pero no han actualizado la cédula, ya la cédula se le venció. Entonces, para evitar cualquier situación y tener una coherencia a nivel de documentos, ellos a veces te solicitan la constructora que tú mandes una segunda identificación para confirmar los datos que tú estás mandando en la primera, y ahí entra o el ID o en su defecto el pasaporte. Es correcto. Perdóneme, hermano. No, tranquilo. Es para aportar. Sigue avanzando. Luego de que pues ya mostramos nuestra identificación, la mayoría de los proyectos, independientemente del contrato final, te dé la opción de que salga tu nombre o de ambos. Si estás casado, te van a pedir la identificación de tu cónyuge. Vamos, espérate, porque por eso que me gustan los podcasts. Porque los podcasts aquí uno puede hablar bien. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Sí. Ahí entra un tema. Dale. ¿Cuál es el tema? Hay personas que se fueron hace 20 años de República Dominicana. Sí. Como hay personas que nacieron en Estados Unidos, son dominicanos, pero su cédula dice soltero. Pero en Estados Unidos están casados. Sí. En el ID, hasta lo que tengo hasta el momento, por favor aquí debajo, déjeme saber si hay un ID que lo muestra eso. Tú viviste en Estados Unidos, tú me vas a decir si eso es así o no. En los ID y en el pasaporte no aparece si está casado o no. Al menos que él lo ponga en el formulario. Exacto. Entonces aquí entra la acotación. Si usted no ha actualizado su estatus civil en la cédula y pusiste en el formulario que estás casado, en automático la constructora te va a pedir que llene los formularios también para tu esposa para que salga en el contrato. Ahora bien, si en la cédula aparece que tú estás casado, en automático, aunque tú pongas soltero entonces ahí entro, no se lo diga mucho a la esposa, por favor. O al esposo. Porque tenemos de ambos casos. Sí. Voy a decir algo. Entonces, Javier, ¿qué hago si yo no quiero involucrar a mi esposa? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero quiero... Atención. Porque ahí también pasa el caso... ¿Te gusta? Sí, pasa el caso que hay personas que están viviendo juntas, pero no están casados. Sí, pero no quiero hablar de ese tema, porque eso son otro tema que al final de cuentas, a nivel de documentación, sería muy simple. Quiero poner el tema de la gente que están casados, pero no quiere que la esposa aparezca o el esposo aparezca. Oye, eso. Hay varias situaciones por las que la gente no lo quiere. Y yo lo voy a decir aquí. Dale. Está la situación, o que lo está haciendo escondido de la pareja. Sí. O que la pareja, lo decimos como nosotros lo decimos, lo digo polite. Dale polite. Por ahora polite.
o al parecer la pareja no es un buen administrador de los recursos. Sí. Y ella o él no ¿Cómo era la otra forma? Gallo loco. Ok. Gallo no, eso loco, está bien. Eso Gallo está loco es igual, ponga aquí Josía, Gallo loco es igual a una persona que le falta planificación o no es muy buen administrador de los recursos. Hay parejas que aman a su esposo o a su esposa. Sí, Aquí sí, nos vamos sí, a meter en un lío aquí. Hay parejas que aman a su esposo o a su esposa, pero no todo el mundo tiene una buena administración con el dinero. Entonces, si tú no tienes una buena administración, la esposa y el esposo, dependiendo quién sea la pareja, a veces hace algunos movimientos escondidos, porque es de la única manera que ellos ven que pueden progresar. Así es. Que creo que lo correcto es sentarse. Claro, comunicación. Comunicación es lo correcto. Pero eso no es un tema. Yo no soy psicólogo. Nosotros somos vendedores. Nosotros somos vendedores. Dicho esto, ¿qué pasa ahí? Entonces, lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Si en su cédula aparece soltero, que es la probabilidad más alta, porque Claro. mayormente la gente no se detiene. Le da vagancia. Que lleva un documento a la Junta Central y que pasó. Eso no, el dominicano que está allá, radicado allá, no va a hacer eso. Pero vamos a poner que usted lo tenga, porque usted se fue casado, por ejemplo. Yo lo que les recomiendo es que no mande la cédula. Porque la cédula van a identificar que está casado, si lo dice la cédula. Estoy poniendo primero el caso de que la cédula lo dice. Sí. Mejor mande el ID y el pasaporte y listo. Ok. La cédula no lo dice. Mándate tu cédula como dominicano y mándate tu segunda identificación, el pasaporte. Bien. Ajá, sí. Entonces, en ese caso, en el formulario, no pongas que estás casado, porque si no, Te van a preguntar de una vez. te van a preguntar de una vez. Sí. ¿Cómo? Yo sé que tú quieres decir No, algo. no, no. No, dale. ¿Cómo? Hay constructoras que respetan mucho eso. Sí, pero sí. legalmente, es que es un tema legal. Sí, claro. Automáticamente usted compre una propiedad, su esposa o su esposo, su pareja, tiene legalmente permiso en esa Ujú. propiedad. Aparezca o no Y no, aparezca. las constructoras no quieren estar en demanda. No. Entonces, hay una cosa que se llama, wow, en los títulos, wow, voy a explicar algo aquí muy fuerte, pero el tema es que no recuerdo el término, si tú la tuvieras aquí. En los títulos, arriba, si los dos son dueños, Sí. aparecen los dos nombres Sí. del título. Si uno es el dueño principal y el otro solamente es un acompañante porque es un... Codeudor, no. Por ponerlo así, en el caso de un préstamo, un Sí. codeudor, él aparece en la descripción, no arriba. Ok. Entonces, su pareja, voy a poner codeudor como si ustedes estuviesen cogiendo un préstamo, aunque no es así. El tema es que no recuerdo el término. Si lo recuerdo, lo voy a poner aquí. Su pareja, en automático, usted compra una propiedad, su pareja va a ser Partícipe. copartícipe de los Beneficios. aunque no sea copropietaria. Y no haya quizá... Bueno. No haya aportado. sí. Bueno, Porque lo que pasa es que los documentos, Javier, te piden que la firma de tu cónyuge. sí, te está pidiendo la firma de tu cónyuge porque si tú estás casado, Sí, Magdiel, sí. tú eres no, copartícipe. ok, tú me estás diciendo es si tú pusiste, tú estás casada, pero tú pusiste soltera. Sí, y tu cédula dice casado, Sí. te van a pedir la información. Ahora bien, si tu cédula no dice que estás casado, sino que dice que tú estás soltera, pues tú no tienes ese problema. Lo único que tienes que ponerlo de la manera como lo dice tu cédula. Claro. Pon soltera en el formulario, porque si tú pones que estás casado en el formulario, pues no es factible que tú le solicites a la constructora. Tuve un caso con una constructora de que él puso casado. Ajá. Y la constructora, él le pidió que no quería que su esposa saliera, no por un tema malo, hay un tema hasta de impositivo. Ujú. Hay un tema hasta impositivo en eso. Claro. Pero eso sería otro tema, lo de impositivo. ¿Cómo usted puede lograr que tu esposa no saliendo, entonces ponerle otras propiedades a nombre de ella y así balancear el tema del tema impositivo? Porque ustedes saben que lo impositivo es hasta 9 millones, que es el equivalente, lo voy a dejar aquí el equivalente, como $170,000. Ujú. Ahora bien, después de esos 9 millones, todo lo que se pase de ahí, tú vas a tener que pagar el 1%. Otro tema, vamos a hablar de la parte impositiva. Entonces, dicho esto, atento a coro, tenemos 19 minutos aquí hablando, Dios. Y todavía vamos por Por la documentación. Sí. Entonces, dicho esto, la recomendación es no ponga que usted está casado, en caso de. Entonces, llegamos a este punto porque yo perdí el hilo. No, porque yo decía que hay constructoras que te preguntan
Si tú estás casado, y tienes que poner. Ellos no lo preguntan, ellos te lo ponen en el formulario y tú lo llenas o no lo llenas. Y ya eso va a depender. Hay básicamente 2 formularios. Ok. Nos piden nuestra identificación. Sí, porque nos quedamos ahí. Identificación. 2 identificaciones. Cédula, ID y pasaporte. Y pasaporte. Sí. Es por eso que... Eso es en caso de que tú seas dominicano. Si no eres dominicano... Va a ser tu pasaporte. Va a ser tu pasaporte y otra identificación que tú tengas. Exacto. Tu driver license. Sí. Entonces, ya luego que yo le doy mi identificación, hay varios documentos que las constructoras piden. Dígase, un bank statement de los últimos 3 o 6 meses. Correcto. Te piden tus taxes. Javier, Madiel, ¿por qué piden el bank statement de los últimos 3 o 6 meses? Bueno, porque yo necesito asegurarme de que tú tienes solvencia. Sí, porque hay personas que, por ejemplo, están comprando una propiedad de $200,000 y aquí hay un tema de la ley de lavado de activos. También, exacto. Muy buena. La ley de lavado de activos es el tema de que te dice de dónde la proveniencia de esos fondos. Exacto. Entonces, es por eso también que te van a pedir una carta de trabajo. La carta de trabajo es como la segunda identificación. Tú me estás diciendo que tú mueves esta X cantidad de los bank statements. Ok. Proof it. Entonces, prove it. Entonces, demuéstramelo a través de la carta de trabajo. Porque puede también que sea que la persona sea un mulo, una mula, exacto, y estés recibiendo dinero de una persona que lo está haciendo mal habido, y entonces tú no tengas una carta de trabajo, sino que tú simplemente recibes dinero y lo pasas. Así entonces, para que... Como aquí hay una regulación, y ahora voy a un tema, te voy a dar un dato. ¿Tú sabías que cuando la constructora te recibe el 20 o el 10%, a la constructora le piden que manden un documento que certifica que tú estás haciendo una compra? Que ese dinero que tú estás recibiendo de una persona proveniente en el extranjero es porque tú has vendido una unidad? Ah, no. Ah, claro. La regulación es para ambos entes. Es para el que compra como para el que está vendiendo. Entonces, tú estás mira, me está entrando esto, pero es porque yo estoy vendiendo esto. Es porque yo estoy vendiendo esto. ¿Me entiendes? O hay veces que si la constructora ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Ya no le piden esas documentaciones porque saben que es una constructora. Lógicamente te hicieron un chequeo previo, un filtro previo a esto. Pero sí es importante. Entonces, dicho esto, hablamos de que las 2 identificaciones, hablamos de los bank statements, hablamos de la carta de trabajo. Y lo cuarto... ¿Cómo? Lo cuarto es los income tax. Los income tax es mayormente... No, ya las constructoras están regulando eso, hermano, en realidad. Viene ese nuevo cambio ahora. Antes los income tax se pedía mayormente cuando era fideicomiso. Y algunas constructoras te lo pedían. Ya todo el mundo va a comenzar a pedirlo. Están pidiendo income porque tax. Los income tax es como el bank statement del año completo. Claro. Es tu registro del año. Del registro del año. ¿Cuánto tú percibiste? Y cuánto tú gastaste. Exacto. Entonces, eso hasta te da un mayor filtro. Por más supuesto. que el bank statement. El income tax es mejor que el bank statement. Entonces, ya la constructora van a solicitar eso a todo el mundazo. Entonces, tenga sus 2 income tax. Pero pasa esto. Una persona me preguntó en estos días: Javier, si yo llegué a Estados Unidos y solamente tengo 1 año de reporte de impuestos, ¿qué hago? Mande el año que usted tenga. Mande el año, y ya, listo. Ahora, te pedimos mínimo 2 años. Es por eso. Es la idea que la gente tiene. Es más una percepción. Cuadrado. Sí, es la percepción. No es tan cuadrado. Porque ya... Obviamente necesitas probar esos documentos, pero no es que te van... Por favor, muéstrame 5 años de tus taxes. Vamos a recapitular. Dijimos, ¿dónde? ¿Cuánto? ¿Cuánto de dinero? Exacto. ¿Dónde? ¿Cuánto de dinero? Documentación. Tu identificación. Tu documentación. En la documentación entra los 2 ID, entran los bank statements, entra los income tax, entra carta de trabajo. Carta de trabajo. Y el número 4 sería... Incluso, Javi, hay constructoras que te piden incluso un recibo que esté a tu nombre. El tema del recibo de tu nombre, que es bueno, hermano. El tema es que hay identificaciones que a veces no están actualizadas. Entonces, para ello probar que lo que tú pusiste en el formulario es... Entonces, mándame un recibo de donde tú vives o de lo que tú pagas para yo confirmar la dirección tuya. Es solamente para eso. Entonces, el número 4 es el tema de llenar los formularios. Los formularios que básicamente son 2 formularios. Un formulario de reserva. Una información es básica de ti. Y el formulario de debida diligencia. Le llaman due diligence. Due diligence. Que es donde tú llenas mayormente, donde tú trabajas, básicamente, cuánto tú ganas. Saber de ti, porque el de reserva es más información de lo que tú estás adquiriendo, ¿no? Exactamente. Entonces, con esos 4 pasos,
¿Ya usted está listo para invertir en República Javi, Dominicana? una pregunta que se me hace. Espérate, yo también quiero hablar de algo, pero dale tú, dale tú. No, dale. No, dale tú, yo lo tengo fresco. Ok, perfecto, eso está bien. Sí. Creo que toda persona que nos está viendo... Véalo hasta el final, por favor. Creo que toda persona que nos está viendo tiene todo este documento. Sí. Pero tú sabes que hay Y algo... si no lo tiene, sáquelo y manténgalo ahí. Exacto. El cual te hace pensar, pues incluso hasta una persona indocumentada Y entrate en un tema bueno. puede cosas, pero tú sabes, Mira, la gente no tiene los tax ID, pero tiene algo que se llama... el que no está regularizado no puede reportar impuestos. No, pero hay algo que se Pero saca. tú puedes tener una residencia del estado, como los que están en Nueva York. No. Ah, bueno, en Nueva York otra cosa. Ah, ok. Porque Estamos Nueva- hablando... no- estamos... Sí, pues si hablamos de Nueva York, si hablamos de California, en Ok. California, Nueva York... Saquemos de Nueva York. Sí. Sí, ellos reportan impuestos. Hacen de todo. Sí, ok. Pero hay algo que se llama... No me hable mal de la tax gente de Nueva ID. York, ¿oíste? No, lo que te quiero decir Cuidado, que te doy. son estados que tienen regulaciones. Distinta. Por el tema ya de la realidad del inmigrante que hay allí. Porque hay algo... Wow, a mí se me están olvidando estos términos, pero en Estados Unidos hay Está bien. estados que se llaman estados tipo, no es templo, pero son estados que acogen al inmigrante, lo cual tienen a ciertas regulaciones que favorecen al indocumentado. Dígase, California es un estado de eso, Nueva York es un estado de eso, y creo que hay otro. Pero ¿qué es lo que tú me querías decir del documento? Hay algo que... Ay, Dios mío, a mí se me olvidó. Pero está bien, dime el documento. no Dígalo aquí debajo, por favor. No es el Tax ID, es otra cosa. ¿Es el Tax ID? Es otra cosa que como los taxes, que sí eso lo puede conseguir un indocumentado. Y yo quería saber si con eso ellos lo pueden lograr. El indocumentado tiene dos retos. Está el reto de que no puede venir a República Dominicana A recibirlo. ni a recibir ni a firmar. Exacto. Y está el reto de los taxes. Ujú. Yo Y te- de que muy probable, bueno, no. yo voy a porque- decir, yo voy a dar mi punto de vista. Sí. Aunque vamos a traer una abogada para abordar estos temas. Pero voy a dar mi punto de vista. Lo que creo, según lo que manejo. Un indocumentado pudiese... Wow, yo creo que es el título de este tema. De este cosa. Ah, no, yo sé cómo ya. ¿Eh? Yo sé cómo, pero ahí entra un Espérate, tema de pero- mucha confianza. Pero déjame. No. No. Oye lo que debe hacer un documentado. Dale. Oye lo que debe hacer un documentado. El indocumentado lo que debe hacer es lo siguiente. Dale. Número 1. Va a la embajada dominicana y hace un poder consular. Ujú. Donde yo te transfiero toda la potestad de tú firmar y hacer todo el proceso ¿Y a quién se lo va a dar? a ti. ¿A un corredor? No, pero yo te estoy hablando pero- de un mexicano, yo te estoy pero- hablando de un hondureño. pero tú siempre tienes un amigo que tú conoces en República Dominicana. No, pero no siempre, Javi. Pero, bueno, si no lo tiene, entonces ya no hay forma. Pero yo estoy poniendo en el caso hipotético. De que haya. Porque si tú quieres comprar, tú tienes que buscar la manera. Sí, Óyeme, sí. es muy raro que tú no conozcas a alguien. Ujú. Vamos a ser serios, Te lo digo porque Pero- yo viví con mucha gente que Claro. yo dije, wow, esta gente percibe mucho dinero. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo Bueno, pudiera tú tienes dos multiplicar? formas. O Sí. también lo compra en cash durante el proceso de construcción y no coge préstamo. Ah, Y solamente le da el poder consular a una persona que pueda firmar por ti. Sí, Porque al final el poder consular no te trae ningún problema. No, Porque tú no, lo que vas no. a firmar documentos, tú no vas... ¿Me entiendes? exacto. Entonces, y el otro reto que tiene el indocumentado es el tema de probar los impuestos. Ok. Si hay ese documento que tú puedas mostrar tus ingresos, entonces no habría problema para que la constructora te permita comprar. Aunque yo creo que el reto no está en la constructora, sino en el préstamo. Si tú tienes la manera, Sí. el tema es que para Yo eso... sé que va a aparecer mucha gente que te va a decir, yo no necesito un préstamo. So, si no- si no tiene- quítalo. pues entonces, si no tiene un préstamo, si usted no quiere comprar con préstamo, Se puede lograr. óyeme, es que el poder consular lo hace un dominicano. Entonces, tú puedes ir a la embajada y hacer un poder consular y listo. Una persona que firme por ti y ya. ¿Cuál sería? Siempre y cuando Ojo, tengas a alguien aquí. Estoy poniendo, le estoy hablando, es una suposición mía, es una idea, es un planteamiento conforme a lo que entiendo. ¿Cuál sería el reto legalmente? ¿Cuál sería el reto? Excelente. Si al final de cuentas, aunque tú estés indocumentado, no puedes salir de Estados Unidos. No. Pero tú puedes tener tu propiedad. Tú puedes- sí. Aunque, miren Y lo que vamos a hacer. estamos aquí Miren lo para que vamos a hacer. administrártela. Miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Este video va a salir en los próximos días. Yo voy a hacer una llamada. Dale. Si es así la respuesta, ahora mismo, aquí en este video va a aparecer, es correcta la información que estoy dando. Así mismo, se lo vamos a poner así mismo. Es correcta la información que estamos dando. Si no es así, yo voy a poner que esto es negativo.
así mismo negativo, ya usted sabe que no, que el indocumentado no puede hacerlo. Aunque yo entiendo. Piénselo un poquito usted conmigo. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? El único tema Sí, que porque la mayoría de nuestros clientes, tenemos clientes que no han venido y están hicieron todo a través de cosas. O sea, yo tengo unos clientes que me dejaron a mí un poder aquí. Y yo le voy a solicitar su luz, su telecable. Es lo Sí, mismo. claro. Es lo mismo. Entonces, dicho esto, señores, ya Bueno, con 4 pasos, sí. ya estamos listos para comprar. Hablamos. ¿Dónde? ¿Cuánto voy a invertir? Las documentaciones que ya se las expresamos, se las voy a dejar nuevamente en una lista aquí. Los 2 ID, los income tax de los últimos 2 años, el bank statement, dígase el estado de cuenta de los 3 o 6 meses, una carta laboral y por último llenar los formularios, que es el 4º paso. Así Dicho esto, usted no necesita más nada. Ya. Usted está ready. Entonces, Súper sencillo, señor. hacemos el plan de pago. El plan de pago. Es importante saber Oye, de yo que te iba a decir algo ahorita, a mí se me olvidó. Lo que yo te dije que yo lo tenía muy... ya. Dale. Una nota. Sí. Tú sabes que hay un temita ahora que está pasando mucho y lo quiero expresar, aunque ya en el último punto, ya tenemos 30 minutos aquí en este podcast. Guau, yo no sabía que No se ha sentido. ¿No se ha sentido? No. Es los fees que cobran los bancos. Ujú. Y quiero terminar con esto. Dale. Miren, señores, cuando uno compra en República Dominicana, cuando usted hace un wire transfer, porque esto es un tema, a través de qué vía lo transfiero el dinero. Usted puede transferirlo por Remitly, que es una plataforma para enviar dinero a Latinoamérica, Ujú. que creo que Remitly debería de hacer un patrocinio a nosotros. Estamos mencionando mucho Remitly. Sí, y Tenemos que mandar una carta a ellos. Vamos a mandar una Sí, carta a ellos. ok, Sí. ok. Entonces, usted puede enviar ahí si la constructora lo permite, o usted puede ir al banco y hacer una transferencia internacional. ¿Qué pasa? Cuando usted hace una transferencia internacional, hay un fee que te cobra el banco para enviar. Pero el banco intermediario que va a llevar ese dinero a República Dominicana también cobra un fee. Entonces, usted viene, manda $4,000. En el banco de allá te van a cobrar, de Estados Unidos, No, entre en 40, tu banco, en tu banco te van a de cobrar Estados Unidos te cobran algo. entre 40 a $65, Sí. ¿verdad? Para mandar. Eso es quitando Canadá, porque Canadá es más caro. Sí. 40 o $60, ¿verdad? Ujú. Pero antes de llegar el dinero aquí, el banco intermediario va a quitar, antes de que llegue los $4,000, porque usted envió los $4,000 y pagó los $60 allá en Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Antes de que llegue los 4,000, no van a llegar 4,000, puede que le llegue, aquí llega la cuenta de aquí de la constructora, 3,850, 3,865, porque el banco intermediario haya quitado 10, 15, 20, no más de $40. Sí. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Es importante que eso usted lo sepa, porque así, cuando usted mande dinero, pues lo haga con esas previsiones y así lleguen los mismos $4,000. Nosotros de todos modos tratamos de explicarlo, pero es importante que Pero usted hay lo veces tenga en que a mí, mente. por ejemplo, a mí a veces se me Sí, pasa. no, y a mí se me también. pasa. Entonces, por eso lo estoy diciendo, para que así usted lo pueda tener en cuenta. Entonces, mi hermano, ¿queda algo más? Con tan solo 4 pasos, Tú puedes comprar en República Dominicana. Así que, por una vez y por todas, dé el paso, no pierda mucho tiempo. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. El mes de octubre es un mes de feria. Así que si usted quiere participar en una de las ferias que tenemos el 13, 14 y 15 de octubre, es importante que usted se inscriba en el link que está aquí debajo para que se asegure su cupo. Y probablemente vamos a estar haciendo una feria el 27, 28 y 29 de octubre en el estado de Nueva York, en la Gran Manzana. Así que si usted quiere que la hagamos, también le vamos a dejar aquí el enlace para que usted se inscriba y asegure su cupo. Así que, señores, no hay nada que agregar. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Este es oficialmente nuestro primer podcast grabado. Esto es MJ Real Estate en Invierte en RD y estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones.